En la ruta del conocimiento te asaltarán dudas que rayen los límites de la realidad, que amenacen tus certezas y confirmen tus dudas, que no te desvíen del camino de la verdad. Depende de ti. Haz parada en nuestra casa y hazte con la sapiencia necesaria para que no te desvíen del sendero de la verdad. Descubre con nosotros los misterios, crímenes, fenómenos inexplicables y diferentes temas de calado social que necesitas saber, sin ningún tipo de censura y con la máxima libertad. Ahora comienza Parada de Postas con Manu Flores y Javier Sandalio. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Parada de Postas. ¿Cuántas veces hemos leído, siendo niños, historias en cementerios? ¿Cuántas veces hemos hablado con amigos de hacer la típica visita a un cementerio para buscar a esos espíritus que siempre nos han contado que vagan entre las tumbas? En el día de hoy os traemos un asunto que combina historia, religión, creencia y, cómo no, fenomenología paranormal. En el programa de hoy os traemos a una persona que, además de tener su programa de podcast y de ser seguramente una voz conocida para todos vosotros y vosotras, el nombre del programa se llama El Guardián del Cementerio. Y casualmente, en el cementerio del que vamos a hablar hoy, una de las figuras que más repercusión ha tomado entre los investigadores, ciudadanos y testigos es la del Guardián del Cementerio Inglés de Málaga. Para ello tenemos a Sergio Calle. Para nosotros es un verdadero placer y honor tenerlo con nosotros. Y queremos que nos cuente toda la historia y todo lo que él sabe sobre este cementerio. Antes, Javi Sandalio, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Manu. Pues mira, aquí deseando compartir con Sergio, con el guardián del cementerio, qué mejor invitado para hablar de estos temas. Que en el mundo de misterio hay siempre la disyuntiva de si es un sitio de tranquilidad, de descanso, o si por el contrario hay algunas cosas por ahí que nos hacen dudar de que sea así. Entonces yo creo que sin más le debemos dar la bienvenida a nuestro amigo Sergio y que nos instruya en este campo y que nos cuente sus historias pelopínchicas, que ya los que lo seguimos desde hace tiempo tenemos conocimiento de alguna de ellas. Bienvenido, Sergio. Pues muchísimas gracias, un honor estar aquí en Parada de Postas. Ya os digo que soy también seguidor vuestro de esta andadura de podcast, así que bienvenidos a la familia y como digo es un honor para mí pues estar entre vosotros y con vuestros oyentes en el día de hoy. Y sí, la verdad es que los cementerios de Málaga dan para mucho. Concretamente el cementerio inglés es un sitio realmente especial, no solamente en Málaga sino toda España, porque estamos hablando del primer cementerio no católico en la España peninsular. Es un cementerio que se crea pues, muy cerquita del mar, que ha cautivado la fascinación de grandes escritores como Hans Christian Andersen, que quiso ser enterrado en el mismo. Por cierto, él solía viajar, mucha gente lo desconoce, por una campanita y una cuerda. Luego, si eso pues lo comentamos, cuál es el misterio que acompañaba a este genial escritor danés. Y el cementerio inglés pues, es una especie de Inglaterra dentro del corazón de la Costa del Sol, pero que no se puede entender sin otro cementerio grande de la ciudad relacionado con la Málaga decimonónica. Estamos hablando del cementerio de San Miguel, ubicado en Fuenteolleta. Así es que el cementerio inglés se crea cuando el cónsul británico William Mark, aterrorizado de la forma en que los no católicos se enterraban en España, concretamente en Málaga, pues lo hacían de noche a la luz de las antorchas y se enterraban de pie en la orilla, lo que hacía que muchas veces los perros acababan y se los comieran, los cadáveres.
y bueno, pues aterrado, aprovechando que se había creado el cementerio de San Miguel, que es el cementerio de la burguesía, donde están los Petersen, los Cross, los Larios, los Loring. Yo siempre digo que si hay Málaga tiene casas que tienen alma de castillos, es el cementerio de San Miguel. Muchas de los panteones, son 250 panteones funerarios, pues tienen alma de iglesia, incluso de catedral. Hablamos de vidrieras espectaculares que vienen de París, hierros también hechos en las ferrerías de Málaga. Y bueno, cuando la burguesía malagueña que viene del extranjero, que convierte a Málaga en la segunda ciudad industrial de España, pues aprovecha el William Mark es la coyuntura y le pide a las autoridades de Málaga pues crear un cementerio no católico en el centro de una gran ciudad española. Se convierte en el primero de la España peninsular. Y siempre es un cementerio que ha tenido mucho contacto con la leyenda, con los escritores, con la propia historia de la ciudad, que habla mucho de, bueno, de lo que ha sido siempre Málaga, una ciudad abierta, cosmopolita y liberal, en el sur de España, probablemente una isla muy diferente en algunos aspectos al resto de capitales de provincias del sur. Y bueno, a pesar de su fama, obviamente de camposanto, de lugar de descanso, pues tiene muchos secretos prestos a la descubierta, como a mí me gusta indicar. Y yo, el primer contacto que tuve con ese cementerio, el Camposanto de San Jorge, fue cuando era niño. Iba allí con mis padres, que iban allí a comprar flores, porque hay una especie de vivero allí en el propio Camposanto. Y posteriormente, cuando vivía, estuve muchos años viviendo en el extranjero, concretamente en los países que estuve en Inglaterra, encontré en un libro de la biblioteca de Paddington, donde yo solía pues, echar muchas horas, a un texto escrito por un inglés que decía que cuando el alma de la última persona enterrada en un camposanto se convierte de facto en el guardián del cementerio. Y era una tradición, bueno, que se hacía no solamente en las tierras altas de Escocia, sino también en partes como Suecia, y por supuesto mencionaba Málaga. Y esa historia a mí pues me hizo investigar más sobre los secretos que envuelven las historias del cementerio inglés de Málaga. Coincide que tu juventud, al igual que otros invitados que hemos tenido, se ve muy influenciada por este aspecto y te marca, ¿no? Porque en un futuro lo que era al principio un hobby con tus padres y que era unas rutinas que llevabas a cabo los días festivos, los fines de semana, al final te marca para que más tarde te dediques a esta investigación de los cementerios y demás. Sí, exactamente. Una de las cosas que el tema de los cementerios, yo he tenido una formación clásica, porque yo estudié letras antes de dedicarme a lo que es la filología, etcétera. Pero tuve una gran, mi casa, siempre digo que no teníamos una biblioteca muy grande, pero teníamos una gran biblioteca, ¿no? Y recuerdo un día que fuimos al cementerio inglés en Málaga con mi familia a comprar flores. Mi madre, mis padres le encantaban muchísimo las flores, y recuerdo que cayó en mis manos un libro de M.R. James, que es un escritor británico de novelas de terror, ¿no? Y bueno, cuando me zambullí en estas historias, estas páginas heladas, realmente empecé a tener una fascinación especial del cementerio inglés, con esas historias que yo llamo siempre pelopínchicas, ¿no? Y evidentemente, cuando yo leo esto en la quietud de una biblioteca inglesa en el corazón del Reino Unido, pues evidentemente me llama muchísimo la atención, y automáticamente del balcón de algún rincón del balcón de memoria, pues rescato estas visitas al cementerio inglés de Málaga, que como digo, si de día es espectacular, y ahora hablaré un poquito de él, de noche es una cosa bárbara. Y hay que recordar, por ejemplo, que Leopoldo Salas Clarín ya hablaba de una especie de rayo verde, de una especie de historia en la cual una señorita que la había llamado Sátiro y finalmente se reencuentra con su antiguo amor de noche en el cementerio inglés de Málaga, bajo la luz de la luna. Yo, que he tenido la oportunidad de caminar con otras personas, pero también solo, por las callejuelas, por este cementerio tan encantado y encantador, tengo que decir que tiene algo de especial. Pues otra vez la lectura y los libros son los que nos hacen viajar y nos hacen sentir esa pasión de tener que investigar
lugares y que esconden, bueno, pues en este caso, un misterio y una historia fascinante como la que acabamos de descubrir ahora. Una pregunta, Sergio, que te quiero hacer porque hablamos del 1820 y tanto, 30 y tanto. Las personas se imaginan una Málaga, no sé si muy parecida a la de ahora, pero no tiene nada que ver con la que hoy existe. ¿Por qué la ubicación de este cementerio en la zona en la que se encuentra, que hay que decirle a las personas ahora la ubicación exacta, por si no lo saben, y además muy cerca del cementerio de San Miguel y sobre todo muy a las afueras de Málaga, prácticamente carretera de Almería? ¿Por qué? Es decir, yo entiendo que el cónsul quería buscar un terreno para que la ciudad se lo cediera, etcétera, etcétera, pero ¿la ubicación tiene algo en particular? ¿El por qué esa zona? Bueno, evidentemente los límites de la ciudad de Málaga pues, son diferentes a los que tenemos ahora, evidentemente. Entonces, él encuentra un sitio que está cerca del mar y, claro, estaba un poco no a las afueras, afueras, como podría ser el cementerio de San Miguel. Vamos a decir que el cementerio de San Miguel se queda en 1810 y este unos años más tarde. Entonces, claro, lo veía una especie de estaba fuera, ¿no? Estaba al paso de Reading. Era una zona también donde vivía parte de la burguesía. Estamos hablando del cementerio de inglés. Enfrente se construyeron lo que eran, por ejemplo, muchos años después, lo que eran las casas de la antigua bodega Scholz, que era una familia Sí, alemana, y solamente hay una bueno, que se cayó, la echaron para abajo para hacer unos pisos. El resto son como vivían los propios trabajadores de la propia bodega. Pero es verdad que era un sitio mágico, estaba al lado, enfrente del mar, estaba con unas vistas impresionantes. El origen de estos que querían crear una especie de jardín de cementerio inglés colgado de un sí, balcón mediterráneo con miras al mar. Y esto lo hacía tan especial. Y concretamente, el cementerio primigenio, que estamos hablando del cementerio, podemos decir, más antiguo, pues está sí. cubierto de conchas marinas, no se sabe muy bien, hay dos teorías, unas que afirman que es un recordatorio de la manera que los no católicos eran enterrados en la playa a la luz de las antorchas y de noche, de madrugada, o un recordatorio también de la inmortalidad, porque obviamente todos sabemos en España que las conchas, bueno, eh, pues se representan eso, la inmortalidad del alma. En cualquier caso, en esa parte del cementerio es muy triste porque están enterrados muchos niños que murieron de diferentes Sí. enfermedades, de plagas, etcétera, y también está el héroe Robert Boyd. Creo que para los no iniciados tenemos que hablar del cuadro de Gisbert, del fusilamiento de Torrijos, y él, bueno, pues como era la única persona que no era católico, que fue el que sufragó la operación, evidentemente fue enterrado allí. Aunque una pequeña anécdota, no se sabe exactamente dónde está enterrado él, porque lo han puesto en la lápida entre dos tumbas pequeñas que hay en el cementerio interior donde está cubierto todas de conchas, ¿no? En cualquier caso, también un cenotafio, que para no iniciados también, pues un monumento que no contiene los restos mortales de una persona, pero es una especie de homenaje para una persona que en vida pues ha tenido, pues ha hecho algo, pues un literato, como el caso de Robert Boyd, inició una revolución, etcétera, etcétera. Sí. De hecho, en Robert Boyd fue enterrado allí. Robert Boyd fue el que fue fusilado, ¿no? Por Sí, la fracasada sí, insurrección de los liberales en diciembre del 31 exacto, y además junto al general Torrijos. exacto. Lo que pasa que según los registros del cementerio, la primera persona desde que se construyó el cementerio fue George Stephen, ¿no? Que fue una persona que se ahogó en el puerto. Exactamente. Esa historia es Estaba cierta, ¿no? bueno, un navío inglés amazífero, se ahogó en la bahía, no Sí. se sabe muy bien por qué si estaba borracho o no, y bueno, esto la gente lo sabe muy poca gente, pero se enterró fuera, se equivocaron, se enterró fuera de los límites del cementerio Sí, inglés, lo que pasa es que luego se exacto. quitaron un poco los muros y tal, pero fue la primera persona que se enterró allí en el cementerio inglés de la ciudad. Y es verdad que Robert Boyd está enterrado allí y el primer destino de los asesinados, fusilados por el régimen absolutista, pues tuvieron acogida el cementerio de San Miguel. Luego los llevaron a la cripta de la Plaza de la Merced, que representa muy bien las libertades democráticas españolas. Pero
es curiosa la conexión entre todos los personajes. Y allí en el cementerio San Sí, sí, Miguel sí. está el cura que se volvió loco después de atender a los moribundos después de ser fusilado. Se volvió loco y murió a las 2 semanas. Y lo enterraron aquí también Vaya. y su nicho se mantiene allí todavía bien cuidado. Pero ¿es un cura, un sacerdote inglés o No, español? este es español, eso es español. En el cementerio inglés hay de todo. Ahí, como podéis ver, hay grandísimos escritores Sí, sí, cierto. ingleses. Bueno, hay incluso el outsider, que es el Arne Hapokukeski, que es un escritor finlandés, era un autor de novela de ciencia ficción que creó un robot que se llamaba Torox. Y bueno, este Torox es el nombre que llevan los premios de literatura de ciencia ficción en Finlandia. Así que, bueno, es muy afamado y hay muchas cosas para descubrir en el cementerio. Qué bien. Y el cementerio inglés está muy vinculado a la historia de Málaga. De hecho, el escudo de la ciudad tiene un lema que son cinco frases y tres de ellas, si no me equivoco, son debido Sí, a historias exactamente, es relacionadas así. con el Es justo cementerio, ¿no? como lo estás contando. Sí, sí, sí. El cementerio, ya digo, es que tiene Ujú. tantas historias. Hay um, desde personas de la Segunda Guerra Mundial que están enterradas, que murieron en la Segunda Guerra Mundial, al principio se enterraron en Marbella, de luego llevaron allí, e incluso los náufragos de la fragata Naiseo, que se ahogó en la bahía de Málaga por la cabezonería de su capitán. Incluso hay alguna actriz que estuvo haciendo películas con Greta Garbo y que después de vivir en Alemania y era una ardiente antinazi, pues pidió ser enterrada junto y está muy cerca de los capitanes y digamos los oficiales de este barco que tuvo tan triste final y que gracias a las acciones de los malagueños pues salvaron a muchos y bueno, Alemania agradecida siempre con los malagueños pues nos donaron un puente de hierro que se llama el Puente de Santo Domingo, popularmente conocido como el Puente de los Alemanes. Vale, vale. Durante más de 175 años, el cementerio fue administrado por los sucesivos cónsules británicos y además con una pequeña aportación del gobierno de las Islas Británicas. Esa aportación en el 1903 fue retirada y eso es lo que causó, claro, pues que el mantenimiento del cementerio cada vez fuese peor y poco a poco fuese decayendo la actividad y prácticamente se convirtió en un abandono a finales del siglo XX. Para entrar luego en la materia de fenómenos paranormales, que yo sé que mucha gente de la que nos sigue está esperando ese momento, pero antes vamos a terminar con lo que es la burocracia, ¿no? Desde que se inició hasta que se cerró. A finales del siglo XX se deja y cuando, es decir, ¿quién se hace cargo? ¿Quién dice, bueno, esto me da pena que se quede así, vamos a empezar a dar otra vez un poco de empuje a esto? ¿Eso cómo se realizó? Bueno, hay que decir que esto no fue un capricho de las autoridades británicas, sino era una necesidad. Estamos hablando de que hay cementerios ingleses por todo el mundo y era absolutamente imposible de pagar estos cementerios por una razón muy Pero, sencilla. Sergio, perdona, pero hay que decir que el de Málaga fue el primero, el pionero, ¿no? Bueno, El fue más el antiguo pionero de España, ¿no? exactamente de la España peninsular, el Ah, más antiguo de vale. todos. Pero claro, hay que pensar que en 2 generaciones, esto está mal que yo lo diga, pero en 2 generaciones nadie se acuerda de nosotros, a no ser que haya una Exacto, obra maestra. exacto, exacto, Entonces, exacto. hay gente que si viene a ponerle flores a este escritor finlandés. Eh, Sí, pero claro, no todo el mundo quiere ir al cementerio a pagar los gastos que supone tener enterrados a sus familiares en un camposanto. exacto. Incluso a veces no quieren ni los familiares más allegados, los hijos, dirán, esto no lo voy a pagar, etcétera, etcétera. Entonces, Ujú. todo lo que era arreglar el cementerio era a través del cónsul británico, embajada británica de cada país. Y eso era imposible de mantener, era imposible. Entonces, lo que se hizo cargo, pues el cónsul británico, se llama Bruce McIntyre, por cierto, personaje de mi novela El guardián del cementerio, yo tuve una buena relación con él en su momento y se hizo una fundación de amigos del cementerio inglés. Funciona como fundación
y pues se hacen pues mercadillos, hacen conciertos, hacen visitas y siempre todo está, el dinero que se gana, pues destinado a la mejora y Sí, conservación sí. de este mágico cementerio que A preservar, mantener y administrar está. aquello de una forma. Está. Vale, vale. Perfecto. Actualmente, entonces, ¿hay posibilidad de que cualquier británico pueda enterrarse allí? Bueno, ya no se hacen enterramientos por razones sanitarias, está muy cerca de la población, está muy cerca y entonces no te permite hacer enterramientos. Si es verdad que la parte donde está cerca de la iglesia, de la capilla de St. George, pues se han construido una cosa muy bonita para que la gente pueda eh, pues depositar sus cenizas. Pero lo que es de cuerpo presente, no. Yo de hecho tengo, bueno, la madre de una amiga mía que es de Dinamarca, sus cenizas están enterradas allí. Tú puedes la tumba, pero ya no te permiten hacer enterramientos allí por razones sanitarias. Debe existir una distancia entre el núcleo poblacional y obviamente los cementerios, no te lo dejan. Ahora sí, una persona pues puede ser enterrada allí sus cenizas sin ningún tipo de problema. El propio Husky Standard quiso enterrarse allí, hay muchísima gente importante. Pues el mismo cadáver que Sí, Gerald Brennan, que fue el que sí, sí. usaron los estudiantes de medicina en la Facultad de Málaga para practicar con su cadáver, que por cierto lo hizo porque el tío era más soña, que era muy rata y no quería pagar su entierro, y por eso fue, y finalmente, bueno, pues ya lo enterraron allí, ¿no? Así que para que vean, se puede uno enterrar allí, evidentemente, si lo desea, pero no de cuerpo, así es. Las cenizas, ya ese tipo de enterramientos ya no se pueden hacer. Ya los antiguos, en la antigua Roma, ya los romanos prohibieron enterrarse, porque antiguamente los romanos se enterraban en sus propias casas, en los jardines y en los patios, y ya los antiguos romanos prohibieron enterrarse en las casas por el tema de las epidemias. Ellos con muchos más años de antigüedad ya lo estaban viendo de que enterrarse cerca de la población podía causar problemas. Y sin embargo, mira, pues años después y cientos de años después, plantamos un cementerio cerca de población. Es verdad que en aquella época, en 1800 no habría tanta población Claro. y demás como ahora tan masificada, Mm. pero me resulta curioso esas prohibiciones, ¿no? Que Claro. siglos anteriores ya lo estaban viendo y Ahí no solo, ya no solamente por las epidemias, sí, sino que los acuíferos subterráneos posible que hubiese, total. si se infectan con la sustancia que desprenden los cadáveres, Claro, pues sí, se sí, queda sí. inservible ese agua, Mm. claro. Entonces, cuando Entonces se hace muy el cementerio peligroso. era en extramuros, obviamente. En extramuro, entonces, claro, porque las ciudades tenían, luego evidentemente esos muros pues son derribados para que la ciudad se expandiera, ¿no? Pero lo que es la zona este de la capital, curiosamente, es donde vive toda esta gente, los Petersen, los Gross, toda esta gente la que crea una burguesía, y bueno, Sí, empiezan sí, a vivir ya allí, ¿no? Curiosamente cada casa pues era espectacular, ¿no? Y sigue habiendo muchísimas de esas casas, se sí, conservan. totalmente. Montesancha, todo el paso de Reading, todo el paso, bueno, del Limonar, pues eran gente con muchísimo dinero. Pero claro, esta gente se enterraba en el cementerio de San Miguel, porque normalmente ellos vinieron Vale. aquí y aunque eran de origen escandinavo, alemán o británico, lo que fuera, pero se hicieron malagueños. Y los no católicos, pues se enterraban allí porque, bueno, era el único sitio. Daba uno, ¿dónde puedo enterrarme? Pues el único sitio donde había era eso. Y por eso hay gente de diferentes nacionalidades. Ahora bien, hay que decirle a la audiencia que en el cementerio luego, aunque era para no católicos, allí enterrado de todo tipo de personas. Incluso los ingleses tuvieron a bien enterrar a uno de sus enemigos que había luchado contra ellos en la guerra de la independencia. Quiero decir que al final la muerte nos iguala a todos y el cementerio, pues evidentemente, pues se permitía y se permite pues que las cenizas reposen en el Camposanto de Málaga. Vale. Y la última persona que es enterrada allí en el cementerio pasa a tener una leyenda. ¿Esa leyenda tiene algo que ver con Sergio? ¿Te marcó ese nombre que adoptó esta última persona que se enterró en el cementerio? Bueno, yo tengo que contar, a ver, el cementerio de San Miguel, de inglés, evidentemente, cuando yo me entero de esta, pues yo creo un personaje, ¿no? El cementerio inglés, y entonces, pues, creo una novela en la cual, pues,
un policía caído en desgracia, pues tiene que cuidar el camposanto de madrugada porque supuestamente están sucediendo una serie de sucesos paranormales y además hay una mujer que deposita una botella de brandy en la tumba de una mujer que fue asesinada. Y entonces, pues, este policía, ex policía Anton Gisbert, basado el personaje de mi abuelo, que por cierto también tiene relación con el autor del cuadro de los fusilamientos de Torrijos, porque eran familia, eran del mismo pueblo, de Alcoy, de Alicante, que era, y venía mi familia por parte de madre. Y bueno, yo escribí este libro y curiosamente, pues empezaron a salir mucha gente pues que hablaba de que por la noche pues se había visto una especie durante muchísimos años, una especie de guardián del cementerio, alguien que se enterró allí, que fue, decían, el último jardinero y cuidador del Camposanto y que de alguna manera se había convertido en el guardián perpetuo de almas del Camposanto inglés, del Camposanto malagueño. Yo puedo contar después alguna anécdota relacionada con este. Yo esto, obviamente, este caso yo no lo he visto, pero parece que a veces la realidad supera la ficción y ahí hasta ahí puedo leer. Estupendo. A partir de este momento, Sergio, empezamos a entrar, es decir, entiendo que has estado multitud de veces allí. Antes Uh -huh. de que esa leyenda estuviese rondando del guardián, del cementerio y que se aparecían cosas, ¿alguna de las veces que has estado allí, ya sea en cualquier hora del día, has sentido algo que dijeses, no siento cosas extrañas o siento cosas que me están observando o he visto cosas? Vamos a empezar un poco, que creo que este tema les apasiona a la gente. Sí, bueno, es curioso porque hay una grandísima diferencia entre el mundo anglosajón y el mundo, digamos, en España, el mundo nuestro, ¿no? En el mundo anglosajón, tener un fantasma en una casa, pues te dan un cierto caché. Y en un camposanto, ni digamos. Buena prueba de ello es el de Great Friars, que es el cementerio, Sí, dicen, cierto. más encantado del mundo. También con alguno de que he visitado en Nueva Orleans, que es absolutamente espectacular y terrorífico. Pero curiosamente, yo cuando viví en Irlanda, en Inglaterra, pues yo me empapé porque estuve trabajando para diferentes empresas relacionado con este mundillo y cuando volví a España yo quise hacer también mi propio Ghost Tour, Tour de Fantasma en el cementerio inglés de Málaga. Yo contacté con Bruce McIntyre, busqué obviamente yo iba a ser el guía, pero pensé que era mejor dedicarme yo a otra tarea y fijaros que pasaron dos cosas. La primera es que contratamos a una chica de Brasil y estuvo 2 veces en el cementerio. Me hizo unas 2 visitas, un viernes y el sábado. Y a la siguiente vino con la mamá, que ya me resultó extraño, que quería ir con su madre. Prácticamente, no, si no del brazo, pero la madre no se separaba de la niña. Bueno, hicimos que pareciera que era una turista más. Y me dijo que no quería seguir trabajando en el Campo Santo porque ella veía extrañas cosas. Bueno, a mí no me quiso, a pesar de que yo insistí, a pesar de mi insistencia, ella me dijo, no, esto es que no me siento cómoda, que hay algo, una fuerza. La verdad, yo no veía nada. Contratamos a una nueva persona y una noche, pues ella y parte del grupo, pues yo tenía diferentes actores que se colocaban de forma estratégica en el Camposanto, bueno, para dar algunos sustos y poner apoyón, hacer un discurso, etcétera. Y curiosamente vieron a un grupo de personas que se movían de forma muy lenta por el cementerio y que entraron en la parte del cementerio interior, la parte antigua, el cementerio primigenio, y cuando fueron allí a buscarlos, pues allí no había nadie. Y pensaron que esto era parte del tour que yo había preparado. Y claro, ni la guía ni yo mismo, pues sabíamos que eso no habíamos sido nosotros. Y eso me hizo dudar mucho. Pensar, y quiero que la audiencia de Parada de Postas se ponga a pensar lo que era para mí cada fin de semana
abrir con mi llave la cancela Claro. del Camposanto, del cementerio inglés de Málaga, meterme allí, ir por la cuesta, subir, poner algunas luces y bueno, pues evidentemente yo tenía miedo. ¿Por qué? Porque evidentemente yo empezaba a escuchar ruidos, puede ser un topillo, un ratón, gatos. Hay muchos gatos en el cementerio inglés y que se cruzan por la noche y empecé a tener miedo. Si escuchas voces, no sabes dónde vienen las voces. Y evidentemente, como uno ha visto tantas películas de terror y aparte luego me he dedicado mucho a este tipo del terror, siempre me gusta mi libro mezclar lo que es realidad y ficción y parte real con parte imaginaria. Siempre digo que mis libros son novelas negras encerradas en libros de terror o viceversa. Pues claro, no, llegaba allí por la noche y sentía miedo, sentía miedo. Pero para miedo, que no tiene nada que ver con lo paranormal, pero sí con nuestro mundo, fue que una noche alguien llamó a la policía y aparecieron allí, nos encañonaron la Oh. policía local de Málaga, pensando que nosotros estamos allí haciendo alguna especie de acto satánico, no sé exactamente lo que hicieron los vecinos, y realmente cuando te apuntan de noche, de madrugada a un cementerio, pues uno piensa que va a convertirse después en el próximo guardián del cementerio. Afortunadamente no pasó nada. Cuando le dijimos a los turistas, ¿qué tal? ¿Qué vamos a la gente que venía al tour, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo os ha parecido? ¡Oh, lo fantástico! Pero qué realidad, qué realismo han puesto los actores que eran de la policía. Digo, Los si policías, tú ¿eh? supieras, si esta gente supiera, fue realmente una anécdota. Pero sí, en el cementerio inglés yo he sentido algo especial. Yo ya no sé si movido por esas historias que me contaron y aquella noche que se apareció esa especie bueno, de espectro, no sé cómo llamarlo, una noche en la cual, eh, creo que fue un par de semanas más tarde, dos chicas vieron cómo se aparecía una figura solamente de cintura para arriba. Y esto, pues, la verdad que, claro, cuando te lo cuentan a ti, si vas acompañado, pues puedo entrar con la gente. Pero cuando yo insisto, tenía que yo ser el que abría por aquello por la noche, pues tenía que pensar en algunas otras cosas porque daba bastante miedo. Sergio, una cosilla que te quiero preguntar es, de los actores que participaban en el Ghost Tour, ¿cuántos decidieron, es decir, cuántos decidieron de quitarse de en medio en el sentido de dejar de colaborar con vosotros por el tema de los fenómenos paranormales? Cinco, Oh, Cinco madre mía. personas, madre mía. 5 personas. O sea, que llegaste al punto que prácticamente los organizadores tuvisteis que hacer de actores, entiendo. Exactamente. Hay que decir también que nosotros, no solamente hay una persona hacía de guardia del cementerio, que iba disfrazado como una especie de túnica y tal. Luego, obviamente, teníamos pues un par de actores y que iban por el cementerio disfrazándose de cosas y tal, ¿no? Y claro, a veces hay gente que le gusta mucho de esto de dar miedo, de contar historias, de recitar, pero claro, tú te tienes que poner, o los actores se tenían que poner en una parte del cementerio que la parte alta, por ejemplo, ¿no? Y a veces pues escuchas, asusta y la gente terminaba asustada. Yo no sé, a veces pues como comentaba antes, pues nos asustamos por las cosas que hemos visto en las películas, Sí. la típica mano que aparece bajo la tumba. Es verdad, el cementerio, por ejemplo, tiene una parte donde hay dos cruces célticas preciosas, una más grande, espectacular, y recuerdo que había un actor que se me ponía allí entre tumbas, ¿no? Y hacía allí su show y tal, pero hay gente que le daba mucho miedo. Y con lo que veían, con lo que escuchaban, pues pasaba lo que pasaba, que me quedaba sin actores y a veces pues tuvimos que hacer nosotros de, de actores, ¿no? Pero funcionaba bastante bien y una experiencia que le tengo mucho cariño. También es verdad que estos tours en España, yo creo que yo fui el primero que hizo algo así en Málaga. Ahora mucha gente se ha unido a la fiesta en los últimos años, ¿no? Pero no era tan fácil abrir un poco el melón y decir, bueno, vamos aquí, vamos a poner esto en valor y vamos a ver el misterio. Y en España no se suele hacer esto, porque parece que, bueno, si por ejemplo hay un hotel en Málaga que no quiero nombrar, pero es muy famoso, está muy cerca de la Catedral de Málaga y se aparece la madre del dueño, pues Ya. los propios
trabajos del hotel, pues les dicen que no pueden hablar porque pueden ser, en fin, le pueden echar del trabajo o revelar esa información, ¿no? Mientras que, Total. por ejemplo, en Inglaterra o en Irlanda esto lo ven como una cosa súper, súper normal. Claro. Ya por último, claro, yo que como te he comentado antes, con el tema de las investigaciones y que encima es malagueño y demás, y hemos estado analizando muchísimas cosas de la ciudad, hay un que no sé si serías tú o sería el compañero con el que organizaste la Ghost Tour, pero en el año 2007 yo tenía por ahí la información de que por el año 2007 uno de los responsables de la Ghost Tour, no sé si serías tú o algún compañero, contó una historia de que él entraba, como has dicho antes, ¿no? Que entrabas primero para organizar todo el tema y demás, y que una de las veces empezó a escuchar en la zona alta, por donde hay unas familias escandinavas y demás, enterradas, escuchó como voces y gritos de niños y demás, pero claro, pensando como que ellos están muy metidos en la ciudad, al fin y al cabo, y hay casas, pensando, bueno, pues que podían ser vecinos y demás. Y que en un momento dado llegó a esa zona y vio como de una lápida salía un humo y vio corretear a unas niñas. Esa historia tal cual está contada, lo que pasa es que no he podido encontrarla, pero la tengo en la retina desde hace muchos años. Esa historia que contaba Sí, este compañero tuyo, ¿es tal cual? es tal cual, es tal cual. Yo no la vi, pero evidentemente sí, sí. Aparte, aterrorizado absolutamente, ¿no? ¿En qué grado de sugestión tiene estas historias? No lo sé, pero evidentemente eso ocurrió y claro, cuando te ocurre estás solo, pues lo primero que se te viene a la cabeza es que algo pasa contigo, que no estás bien, ¿no? O has tomado algo, ¿no? Pero sí, sí, ocurrió tal cual. No, pero hay que decirle a los espectadores que, a ver, un cementerio como este estaba cerrado con llave, amurallado entero, y la llave la tiene una persona. Es decir, yo entiendo que pueda saltar personas de fuera a intentar hacer una gracia, personas de 12, 13, 14, 15 años, por hacer la gracia. Cuando hablamos de niños pequeños, Mm. primero, no van a saltar un muro porque un cementerio le daría bastante miedo, porque a los niños pequeños, desde pequeños, le da miedo el tema de los muertos y los cementerios y demás, y que aparezcan niños y niñas correteando dentro de un cementerio pues bueno, puede ser producto de la alucinación, no te digo que no, pero que una neblina de una lápida y niños correteando y voces que la estaba escuchando desde que entró al cementerio, ojo, Mm. pues hasta qué punto. Este tema, Sergio, Iker Jiménez estuvo interesado en el cementerio inglés y hizo algo sobre este asunto, ¿verdad? En Milenio 3 quizá. Sí, creo que estuvo interesante. Lo que pasa es que creo que fue un poquito antes de que yo tomara las riendas del Ghost Tour y tal, pero sí, sí, es que es un sitio realmente que da para mucho. Desgraciadamente no se vende bien, porque en Cementerio Inglés se podían hacer muchísimas películas. Y es evidente que lo que contabas, pues es verdad. Las voces todavía pueden ser que vienen de los edificios cercanos, de las casas, pero claro, cuando tú ves lo que ves, pues eso un niño no salta. Evidentemente, pues salta un adulto, un niño se puede y matar, no, o lastimar, no vamos a decir matar, pero por lo menos más lastimar. No es una cosa que es algo que ocurre y no se sabe muy bien por qué. Yo, en este caso, no lo he visto. He estado trabajando con gente que ha visto tantas cosas y he Claro. podido sentir el miedo cuando te relataban estos casos. En cualquier caso, el cementerio inglés pasa cosas, pero el que ya pasan unas cosas extraordinarias en el cementerio de San Miguel, que eso ya Sí, es eso nos vamos, nos trasladamos. Te iba a decir, para este cementerio de inglés, ahora que empieza el buen tiempo, a Javier Sandal y a mí nos encantaría visitarlo contigo para que nos expliques todo. Así que a ver si concretamos una Totalmente. tarde-noche y perfecto. visitamos el cementerio inglés con quién mejor que contigo. Perfecto, muy bien. Bueno, Habrá- pues damos el salto a unos metros más arriba de la ciudad, no mucha diferencia, para irnos al cementerio de San Miguel. Sergio, Ujú. cuéntanos, el cementerio de San Miguel, que ahí hay muchísima historia paranormal y muchísimas leyendas. No sabemos si nos vas a poder contar todo al detalle. Sí, el cementerio de San Miguel es absolutamente espectacular para la gente que no conozca Málaga o esta parte de la ciudad, pues es un sitio que está en el barrio malagueño de Fuenteolletas. Bueno, San Capuchinos, Fuenteolletas, y es un cementerio que es decimonónico, se queda en 1810, termina en la 1820 o 22, y que son 250 panteones
construidos, unas callecitas muy bien, con sus farolas, con sus naranjos, y que parece que como eran de los, bueno, es espectacular, que ves unas vidrias increíbles, el de los Larios parece una catedral, el panteón de los Heredia pues es una pasada, incluso hay sus gárgolas, sus monumentos, hay incluso esculturas de un hombre que parece que está gritando dentro de una de estas criptas, de estos panteones, y a veces pues hay unos escalones, es una puertecita para bajar a las criptas, ¿no? Evidentemente, yo como puse en mi primer libro, el cementerio inglés, pues segundo puse mucho del cementerio de San Miguel. Es muy mágico. Y bueno, la historia es que allí se enterraba la burguesía malagueña y para que estuvieran protegidos, pues se crearon pues lo que eran los muros de las cofradías para que la gente menos pudiente pudiera una vez más proteger a la gente más pudiente incluso después de la muerte. Es un sitio mágico, pero es un sitio lleno no solamente de leyendas, o la gente que está enterrada allí. Hablamos de gente como, bueno, último Alfonso Canales, ese gran poeta malagueño que decía aquello de sueña en Málaga, que su sueño en Málaga Mm. vivirá, que en Málaga está más el que sueña que el que está. Muñoz de Graín, bueno, ahí Jane Bowles, cuyo fantasma se suele aparecer. Son tantas y tantas gente famosa, incluso uno de los Alvin Carpis, que fue un hombre que estuvo en Alcatraz durante muchísimos años, que murió en Torremolinos y que estuvo enterrado también en el cementerio, uno de los malotes más grandes de la historia. Y aquí no estamos hablando solamente de leyendas, es que estamos de historias de fantasmas puras y duras que aterrorizan a cualquier hijo de vecino y especialmente a las personas que han tenido la fortuna o la desgracia de trabajar de noche en el camposanto del cementerio San Miguel de Málaga. Wow. Pues, Javi, creo que estás deseando también de Es un, conocer alguna, ¿verdad? sí, yo sé que mucha gente de Málaga le tiene mucha fe al ánima del purgatorio. Creo que allí hay algo relacionado con ello, ¿no, Sergio? En el sentido de que le hacen ofrendas incluso. Bueno, hay dos, le hacen ofrenda al Antoñito, que le hablan que es un niño fantasma, que hablan que es un espectro, un niño de luz, que dicen que corretean por las calles del cementerio. Es que estamos hablando de una ciudad de muertos, tiene sus calles, cada una tiene su nombre. Y bueno, esta parece que hay un monje, se llama el hermano Pepito, que estuvo durante más de 30 años cuidando el camposanto y aseguraba que por la noche pues, lo escuchaba llorar e incluso que lo había visto, ¿no? Y parece que la gente pues, va a ponerle allí una serie de ofrendas. Hoy creo que se hace bastante menos porque creo que el tema se salió bastante de madre, pero no es el único, porque hay una pequeña, María Marta, que cuenta la leyenda que es una chica que es capaz de solucionar problemas de parejas y bueno, los testigos, especialmente a la hora del crepúsculo, pues aseguran haber visto el cuerpo inerte de la pequeña, entre ellos, bueno, en algunos de los propios vigilantes del cementerio. Parece que le ponen cartas porque solucionan los problemas de pareja. Sí, hay una especie de inclinación a creer en el purgatorio, en que estas almas de luz pues pueden solucionar algún tipo de problema terrenal que podamos tener nuestro mundo, ¿no? Pero bueno, también no nos podemos dejar atrás a la novia cadáver, que es uno de los casos más extraños y que los propios, a lo largo de la historia, guardianes del cementerio, pues han tenido bastante miedo y no sé si yo es una historia tan conocida como las dos anteriores que he relatado. No, no, pues cuéntanosla. Bueno, eso es una mujer que en 1928, ya ha llovido, casi se van a cumplir 100 años, pues ella estaba enamorada de un hombre que la dejó tirada en el altar. Y bueno, pues el destino quiso que esta mujer pues muriera de una granulia pulmonar, una tuberculosis, y a las pocas semanas pues falleció en un accidente el hombre que la había dejado pues tirada en el altar, ¿no? Y, y cuentan que Carolina se suele aparecer en, en el cementerio de noche y la ven siempre mirando con ojos desafiantes a la tumba de su antiguo amado. De alguna manera parece querer decirle algo
Y claro, cuando te cuentan esa historia los guardianes del propio cementerio, pues uno tiende a pensar. También es verdad que muchas personas que viven en los aledaños del propio Camposanto, pues han visto figuras extrañas incluso en alguna de las cúpulas, la propia cúpula de los Larios o el de los Heredia. Y hay una extraña energía en el propio cementerio y podríamos decir que visitarlo de noche pues es una ocurrencia que solamente es para valientes. Desgraciadamente, en Camposanto, las autoridades no te dejan demasiado acercarte para contar este tipo de historias porque parece que de alguna manera pues uno no está respetando la memoria de eh, familias tan ilustres, pero también es verdad que yo, por ejemplo, recuerdo en uno de mis tours de misterio, lo que se llama Fantasmálaga, una pareja se me acercó y me dijo, mira, podríamos hablar después del tour contigo, queremos algo de relatarte, y me comenta una historia realmente espeluznante, y es que él estaba con esta chica, que ahora es su mujer, y pues hablando con ella por el móvil, pues hablando, mientras vigilaba el cementerio de madrugada, cuando empezaron a colarse unas voces de mujer en el teléfono, y evidentemente la novia o su mujer pues pensaba que le estaba mintiendo a su novio, que estaba de fiesta o estaba con una mujer, e incluso le llegó a colgar el teléfono. Y parece que la propia capilla escuchó un estruendo muy grande y algunos de los bancos habían sido arrancados de su sitio, y esto es algo muy difícil porque pesan muchísimo. Quiero decir que recuerdo el miedo de este vigilante al contarme la historia, incluso susurrándomela, como temiendo que algún oído ajeno a la conversación pues se enterase de que él era o había sido guarda de este cementerio, y en fin, le pudieran sacar un poco los colores o decirle a su jefe que, en fin, había visto algo fuera de lo normal, incluso un fenómeno paranormal, ¿no? Y yo recuerdo este miedo, esta forma, esta respiración que tenía, y su novia o su mujer, como he dicho, pues iba contando también la versión como ella escuchaba voces de mujer, y ella pues evidentemente pensaba instintivamente que estaba teniendo una aventura con otra chica. Eh, en- a diferencia porque siempre se dice que los cementerios son lugares de paz, que puedes pasear tranquilamente y demás. Has recalcado de que cuando estás paseando por el cementerio de San Miguel, sientes esa tensión. Casualmente que esté allí la familia Heredia, donde Cortijo Jurado tiene ese nexo de unión y donde Cortijo Jurado tiene tantísima historia. Es decir, podríamos pensar que como hay personas ahí enterradas que son de ese poder, ¿no? O que tienen esa historia detrás, que realmente sea un lugar tenso porque la actividad paranormal sea tan grande que se percibe. Es decir, si eres sensitiva, pues o sensitivo, lo vas a percibir mucho más, pero incluso sin serlo eres capaz de decir, uff, aquí está el ambiente está cargado. ¿Se percibe así, Sergio, tal cual? Sí, en primer lugar es que el cementerio es, arquitectónicamente hablando, es una pasada. Es una ciudad de muertos, está muy bien distribuido. Luego a veces pues estás caminando, yo sobre todo me gusta haber ido, de hecho, para eh, inspirarme un poco en la novela el Castillo de los Irlandeses, pues paseaba por allí antes de que cerraran. Y bueno, es que a veces vas caminando y se cae una naranja al suelo, ¿no? Entonces, claro, te sobresaltas. Luego ves cómo brilla la luz del crepúsculo en alguna de las vidrieras, escuchas las historias, y también, como has mencionado, la importancia de muchas de las familias que están allí, desde los Subirón a los Larios, los Petersen, los Garrett, en fin, estamos hablando de la sociedad malagueña de la época de la Serie XIX. No sé si es porque están allí, pero tiene algo de energía
especial. Tiene algo que enlaza alguna vez con estos miedos atávicos. Pero curiosamente hay una historia que muy poca gente conoce, y es que allí hay enterrado una persona que decían que era, bueno, el asesino del Manolito Sánchez. No sé si conocéis esta historia. No. Estamos hablando sí. del torero Sí. Gómez Braille, que no era torero ni era nada, y este señor lo han culpado, porque era un señor que venía, su madre era norteamericana, le gustaba vestirse de torero, hacía unos bolos, pagaba por ello. Y bueno, sabéis que en el antiguo cine Pascualini, lo que hoy es el teatro de Antonio Banderas en el Soho malagueño, en el ensanche malagueño, pues parece que se secuestró un chico y le cortaron el cuello, al parecer, para llevarlo a una persona que estaba enferma. Y porque entonces se contaba, como pasó en el caso de la vampiresa de Barcelona, que, bueno, que la sangre curaba mujeres vírgenes, chicas vírgenes o de niños, Sí. pues este tipo de enfermedades. A ver, evidentemente la sangre es la vida, lo que nos da todo. Entonces, pues hay mucha gente, se detuvo a los culpables, uno que se llama, creo que era Moreno, y con su compinche, que se delataron a sí mismo bebiendo vino en una taberna, y concretamente, bueno, pues dicen que lo contrató una persona que vino en un carruaje aquella noche de 1923, un torrido verano de agosto de 1923, y le pagó hasta dinero porque cogieran la sangre de un niño. Luego dieron la sangre, llevaron una botella, no sé exactamente cómo, y bueno, este hombre murió. Está enterrado allí. Hay quien dice, cuando visitas el cementerio, yo he visto a una persona, en fin, bastante, fue porque no hay pruebas evidentes, que era el responsable de la muerte, ¿no? Entonces hay muchas de estas historias, también con la propia James Bowles, cuyo fantasma, esta escritora norteamericana que estuvo mucho tiempo viviendo en Tánger, una persona muy liberal, muy buena escritora, y que dice que se aparece su fantasma el día de su aniversario. Está concretamente su tumba en lo que es la esquina de los artistas, Niños de Graín, es Alfonso Canal, y donde está su tumba también. Y dicen que se aparece. No sé, hay una energía especial en alguna de las partes del cementerio. Y bueno, uno no deja de asombrarse que no sé si es un sitio de paz, probablemente es un sitio de paz, pero también es un sitio de inspiración, de mirar a la historia, de contemplar el pasado con otros ojos, y invito a la audiencia pues a pasear por sus calles de esta ciudad de muertos, sobre todo a la hora del crepúsculo. Creo que lo van a gozar. Luego el cementerio tiene muchos rincones para ser fotografiados, y ahí lo dejo, pues a veces te puedes llevar alguna buena sorpresa. Sí. Sí, en el tema fotográfico, perdona Javi, en el tema fotográfico, en cementerios, ya te digo, como bien dicen, muchas sorpresas porque las cámaras recogen bastantes luces, orbes, como queramos decirlo, pero es verdad que son sitios en los que parece que descansan las almas y que Sí. no tienen actividad. Y yo os voy a contar, mira, en Belmez de la Moraleda, en las famosas caras de Belmez, hicimos una investigación con Grupo IPA, no recuerdo, 2014, 2015 por ahí, y estuvimos, bueno, en Belmez está la casa de María Gómez número 5, calle María Gómez número 5, y luego está también una casa que empezaron a salir caras, que es la casa que está en la calle Cervantes número 7. Entonces, hicimos una investigación en Cervantes 7, una investigación que ni siquiera salió a la luz porque era privada y no podíamos exponerla en YouTube ni nada. Bueno, ahí pasaron una serie de cosas y demás, pero lo más gracioso es que dejamos la grabadora en la parte de la cocina del final y nos fuimos a dar un paseo. Y el paseo fue que, la verdad que a mí yo tenía mucha ilusión de ver el cementerio de Belmez, porque un sitio con tanta historia y con tanto misterio, digo, ver su cementerio como es. Lógicamente estaba cerrado, pero desde fuera tenía unas puertas de hierro con los barrotes y se veía el interior.
el cementerio con muchísimas tumbas, ¿no? En el suelo y demás, cargadísimos de flores. Y éramos un grupo de 7, 8 personas y había una chica que tenía 15 años, 16, que era muy sensitiva, la verdad que había dicho ya varias veces cosas que tienen bastante sentido y a muchos de nosotros nos había dicho alguna cosita de nuestro pasado. Estábamos allí y de repente la chica empezó a llorar y a gritar diciendo que vienen, que vienen, que vienen. Esto de que te contaminas de los demás, ¿no? Y de que, claro, ella echa a correr, una persona que dice que ve a los espíritus, echa a correr por aquel camino de tierra, dirección hacia el pueblo otra vez, porque el cementerio está a las afueras, echa a correr, pues claro, todo el mundo detrás porque ve quién viene, quién viene. Bueno, pues cuando a los 100 metros conseguimos pararla y calmarla, miramos hacia la puerta de nuevo, hacia la zona de la puerta, es decir, nosotros la puerta no la veíamos ya de frente, la veíamos como de perfil, pero veíamos como el camino de salida. Y empezamos a ver, y eso sí lo vi con mis ojos y lo vimos todo el mundo, empezamos a ver figuras en forma de sombras en el suelo que empezaban a salir de por la puerta, pero de una manera brutal. Yo no sé si contamos 30, 40, 50 sombras que salían. ¿Puede ser sugestión? Puede ser sugestión perfectamente. Éramos 8 personas sugestionadas, ¿eh? Es decir, que si las 8 personas vemos lo mismo, pero es decir, que quizás no pasaría nada, o quizás era la sombra de los árboles con el viento que parecían sombras, no lo sé. Pero es cierto que esa chica dijo eso, salimos a correr y cuando tú mirabas desde la puerta, cuando estábamos en los barrotes sentados, yo era un cementerio que lo miraba desde fuera y notaba la tensión, creo que es la misma tensión que Sergio habla, ¿no? De decir, esto está muy cargado de flores, de tal, no sé qué, y aquí parece realmente que hay personas que nos están mirando, el ambiente lo noto cargado de a mí, me recuerdo muchísimo que la zona de aquí de los hombros me pesaba un montón al estar ya asomado, y ocurre eso de repente, ya te digo, y sombra saliendo. Entonces, ¿los cementerios son sitios de paz? Sí, pero creo que nadie tiene la clave de lo que ocurre en un cementerio, sino que son las propias sensaciones de cada uno las que nos hacen percibir las cosas de una manera u otra. Y en Belmez, que tiene esa historia, me ocurrió. Y si comentas que tanto en el cementerio inglés, que tiene la historia, y en el cementerio de San Miguel, que tiene la historia, ocurre, pues mira, pues son hechos que son nexos de unión de cementerios que por su hecho luctuoso de personas que hay allí, pues tienen esa fenomenología. Así que os lo quería comentar Sí, porque... y de hecho está muy bien que lo traigas a colación porque fijaros que normalmente tendemos todos, y yo me incluyo obviamente, que todo pasa de noche, de madrugada, y Sí. evidentemente parece que este tipo de fenómenos tienen una creencia especial a que ocurran a estas determinadas horas. Pero también, por ejemplo, en el caso de James Bond, estamos hablando de que la gente que vio su fantasma, porque ella estaba enterrada, muere en 1973 en Málaga, una gran escritora, como he dicho anteriormente, y en el año 73, bueno, muere y muchos años después, pues le hace, eh, eh, pues le coloca una lápida acorde a su importancia literaria. Mm. Y estaban allí reunidas, pues una gente, haciendo un homenaje a la luz del día, con todo el mundo, rezando, y cuando pues se dieron cuenta que se acerca una extraña mujer vestida de negra, empiezan a mirarla y bueno, parece que bueno, que es muy similar a la mujer que aparece en la fotografía que han puesto para hacer el homenaje a James Bond. Y concretamente, cuando, oye, pues ella empieza a acercarse, ya se da la vuelta alrededor de la tumba y ha desaparecido. Y no estamos hablando de que la gente No. pensara que era un fantasma, sino pensaba que era una mujer que se parecía mucho. Nadie en ese momento estaba pensando eso. Y estamos a luz del día. Y hay muchísimas personas que, especialmente guardias de seguridad allí, pues que han visto una mujer de negro cerca de la tumba de James Bond. Lo que sea, no lo sé. También es cierto que las personas que tienen, digamos, demasiado miedo en estos casos, pues mejor que no se metan en estos temas, ¿no? Pero no deja de ser un tema que a mí me parece apasionante. Totalmente. Además, el tema del de noche, ¿no? Es verdad que el cine tiene mucha culpa porque siempre, bueno, pues la oscuridad, ¿no? La asocian con el miedo. Y yo, por ejemplo, que he investigado 100% un montón de sitios por España, lo que sí es cierto que incluso, mira, incluso en el seminario de Hornachuelos en Córdoba,
que es un sitio que está a 7 kilómetros de la población, porque eso está encima de la sierra, tienes que andar 7 kilómetros por un sendero con todo el equipo y demás. Incluso ahí tuvimos que esperar para investigar de noche, porque el sonido de los pájaros, claro, al final estás en el campo, entonces el sonido de los pájaros y de animales y demás, pues te hacía de decir, bueno, vamos a esperar por la contaminación acústica más que nada, pero lo que son apariciones, la gente tiene que tener claro que una aparición puede ocurrir en cualquier momento porque las entidades, los espíritus y demás no entienden de horas. Esto de la hora bruja son las 3 de la mañana. Bueno, eso no sé quién lo sacaría. Es cierto que en determinadas horas del día, pues tal, pero es más que nada por el tema de la contaminación acústica, de poder obtener resultados más limpios. Y nosotros, por ejemplo, que éramos muy rigurosos y no queríamos hacer ningún tipo de circo, pues claro, queríamos la menos contaminación posible para que lo que captáramos pudiéramos entenderlo al final como, bueno, vamos a descartar la parte científica y física que pueda ocurrir y vamos a ir a ver si esto realmente es una es algo paranormal. Allí mismo, ya por el tema de que estamos hablando de investigación, que has dicho de que las personas que tengan miedo que no vayan, es así. Alguien que vaya condicionado al cementerio de San Miguel y piense que va a haber algo, lo va a ver. Eso lo tengo garantizado porque hemos traído multitud de invitados a investigaciones que han venido con la cosa de es que vengo con miedo y al final ese miedo te puede porque la mente es muy poderosa. Entonces, yo invito a que las personas que quieran ir a los cementerios o incluso a investigar a cualquier casa que le han dicho, vete allí que allí ocurren cosas, que vayan totalmente siempre descartando la parte física, siempre la parte real y ya luego le demos explicación a esas cosas pues que no tienen tanta explicación y que bueno, pues posiblemente pues pueda ser algo que viene de otro mundo. Entonces, bueno, Javi, ¿tú quieres decir algo? Sí, bueno, yo a raíz de esto que te comentáis, de que no es un lugar de paz, no sé si recordáis una parafonía, una psicofonía que se coló una vez en el programa del Gran Cebrián, de La Rosa de los Vientos, no sé si os acordáis, que estaban hablando de este tema y era Jesús Callejo, creo que era, y Juan Antonio estaban hablando de que en el cementerio era un lugar de paz, pero se coló una voz diciendo que no estaban en paz. Entonces, no sé, ¿lo recordáis esa parafonía? ¿La habéis Sí, escuchado? sí, Amar, yo era muy seguidor Ujú. del programa porque cuando estaba el maestro Cebrián, pues lo seguía siempre Claro, yo y creo que... lo recuerdo, Ajá. aunque tengo una opinión muy particular con el tema de las parafonías, porque bueno, yo dirigí la revista digital y teníamos a un chico en Málaga que fue el primero que hizo las psicofonías en Cortijo Jurado, Ujú. el primero. Y que curiosamente años más tarde él tenía un grupo de rock, bueno, pues lo despertó. Tiene probablemente las psicofonías más terroríficas que yo he escuchado en mi vida. Ujú. Y yo las solía publicar, él murió, no se despertó, evidentemente, bueno, la gente se muere. Un chico muy, muy buen tío, no sé si padecía de algo, no lo conocía tanto como para eso, pero es verdad que a mí las psicofonías me dan mucho miedo. Y de hecho, cuando él me hacía esto, me recordó la de ese día de la Rosa de los Vientos. Ujú. Pero asumimos, yo creo de forma muy ligera, que son voces del más allá. Es que no sabemos qué es esto. Claro, no, Totalmente, no se totalmente. sabe si Estamos es hablando de que podíamos hablar de dimensiones. De hecho, he efectivamente. hablado alguna vez de mis podcasts de Michio Kaku, que es un científico norteamericano que hace muchas cosas de string theory, de la teoría de cuerdas. Que está probando, y muchos otros, la existencia de dimensiones paralelas. No sabemos qué es esto. En cualquier caso, yo reconozco ante la audiencia que eso es una de las cosas que más miedo me da. Si hablamos de cementerios, que puede haber cosas y tal, poneros a ir a un campo de batalla. Vas a Estados Unidos, que te cuenten la cantidad de veces y con documentos gráficos que la batalla de Gettysburg, que fue una de las Exacto. peores de Sí, la, sí. de la guerra civil norteamericana entre la Confederación y el ejército yankee, pues la cantidad de cosas extrañas que se han visto. Sí, Por eso, el tema este de las parafonías o de psicofonías, la disyuntiva que hay es que a veces puedes interactuar con ellas, porque a ciertas claro, preguntas te responden, pero a veces no, a veces son sonidos pues, como lo que comentan, ¿no? O como la de Belchite, Residuales. efectivamente, que es que ahí hay una diferencia, parece... claro, Ujú. Es la claro, impregnación del lugar al final exactamente. Efectivamente. Ajá. Una cosa es la impregnación que se ha quedado, de hecho, por ejemplo, en algún
en Castillo en Inglaterra, donde Enrique VIII pues decapitó a una de sus mujeres, de las tantas que decapitó, se han visto imágenes que aparece un fantasma abriendo siempre la puerta y cerrando una fuerza inusitada. Pero parece que esa energía se ha quedado ahí. Pero otra cosa es como dice Javier, que, hombre, madre mía, si estás interactuando con esa otra cosa, es porque esa cosa de alguna manera está allí. Claro. Y luego haces un estudio del sonido y esto no sale de una garganta humana, ¿de dónde sale? ¿Esto es el más allá o es de ultradimensión o qué es esto? Bueno, Sergio, ten en cuenta incluso de estar investigando y poner un detector de presencia de los que suenan cuando entras en la ferretería Ajá. Sí, y decirle a la entidad, si estás aquí con nosotros, pasa por delante del detector, un detector que no detecta mosquitos de los profesionales sí, sí, los buenos. y que a los 5 segundos de decirlo pase por delante y suene. Es decir, a mí el tema de las dimensiones, que es otra dimensión, a mí me parece estupendo, pero que a mí me tienen que demostrar que realmente es otra dimensión, porque si es otra dimensión y pueden contactar con nosotros, pueden tocarnos, que es algo que contaré en otro, que me ocurrió en Belmes, además, justo ahí y la cámara recién puesta la batería, y la cámara se quedó seca de batería, justo cuando a mí me tocaron en la paletilla de la espalda. Entonces, que es otra dimensión, sí, pero que interactúan con nosotros, yo no tengo ninguna duda. Y yo entré en el mundo del misterio siendo escéptico y entré por eso, entré por ser escéptico y siempre investigo siendo escéptico, y porque creo que es la mejor forma de investigar, no creyéndote todo lo que ves, lo que escuchas, lo que te dicen y demás, y sacando las conclusiones que al final tienen el sentido común y que científicamente pues dices tú, bueno, pues verdad que esto ya se me escapa. Incluso yo he llegado a hacer pruebas de aislamiento, de taparme los ojos totalmente, quedarme solo con un walkie y mis compañeros a kilómetros de distancia para sentir realmente eso. Y yo de verdad que la cabeza te hace muchísimo mal en todo lo que vas pensando. Y una persona que es fuerte de mente y que realmente dice aquí ni nada, aquí ni nada, aquí ni nada, no escucha nada. Y una persona que va con el miedo diciendo aquí hay muchas cosas, escucha de todo, porque lo hemos tenido y hay pruebas. Pero es verdad que algo hay, eso no lo podemos desmentir, algo hay en todos estos sitios, la impregnación existe, las entidades siguen apareciendo, siguen habiendo pruebas. Y yo es algo que, bueno, pues por eso sigo en este mundo, por eso investigué, por eso ahora hago podcast, por eso ahora hemos querido hablar con Sergio Calle, que nos está deleitando con los cementerios de Málaga. Y nada más. Nos quedamos sin tiempo prácticamente. Me gustaría que Sergio comentara alguna última cosilla que quiera decirnos del cementerio Pues o de tu mira, libro, Sergio, cualquier cosa. ahora que estamos ya terminando, pues voy a aprovechar para tirar para casa porque Sí, yo vivo claro. muy cerca de la única cueva marina de origen marino que se puede visitar en el mundo. Hay tres, pero una está en Europa, que es la Cueva del Tesoro, que yo vivo muy cerquita. Qué bien. Y con esto que tú narrabas, porque se dice que se aparece el fantasma de Suizo, Sí, verdad, cierto. de la Nari, que murió al parecer en la cueva y su espíritu se sigue apareciendo, según muchas personas, muchos testigos. Yo entrevisté a unos británicos que se colaron en la cueva hace algunos años. Bueno, cuando no había cine, cuando no había, la gente no leía tanto, no es que digo que la gente no lea mucho, pero más que antes, pues entraron unos hombres para robar encontrar el tesoro de la cueva y se encontraron allí con la luz de las antorchas, una oscuridad tremenda y llegaron a ver un montón de monstruos. ¿Por qué? Porque la mente humana cuando está aislada pues juega malas pasadas. Pero Sí. eso es una cosa. Otra cosa es que cuando tú estás en un cementerio y te encuentras a una mujer y de pronto da la vuelta a la tumba y desaparece en plena luz del día, o por ejemplo otro caso yo estoy investigando que lo tomé como uno de modelo de una de las pequeñitas historias, estas historias circulares que a mí me gusta hacer de mis novelas, me cuenta un hombre que en el parque de Manocerro Gordo, un día que subía desde la playa del Cañuelo, se encontró con un hombre, lo vio por la cuba, pues iba andando y le iba a saludar y cuando se lo cruza solamente tenía pues, pues de cintura para arriba, como en el caso del cementerio. Wow. El cementerio inglés o incluso en el cementerio de San Miguel, pues que se ve la presencia de un cura ensotanado que al parecer pues estuvo viviendo allí, murió en 1956 en el cementerio. Algo existe. En cualquier caso, me gustaría terminar diciendo que a mí me interesa mucho también
el efecto que provocan estas historias en la gente como creador Ujú. de contenidos. Y Totalmente. yo siempre me gusta decir que el terror no es un género, sino un sabor, y una vez que uno lo ha probado, es muy difícil desengancharse Sí, del mismo. efectivamente. Pues Javi, si quieres despide tú, nos queda un minuto, Sí, despide pues a yo Sergio. le doy enormemente las gracias a Sergio. Hemos hecho un rato fabuloso y ojalá que te tengamos otra vez por aquí, por esta parada de postas. Y como no sé, te seguiremos también en tu podcast del Guardián del Cementerio y también en Radio Nacional de España, en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, el decano del misterio en España. Y ahí estaremos también siguiéndote. Muchísimas gracias, Sergio, por esta velada y lo dicho, esperamos tenerte otra vez por aquí en breve. Cuando queráis, porque ha sido un verdadero placer hablar con estos temas. Como sabéis, me gustan mucho y estar aquí. Y ha sido mi bautismo aquí con vosotros en Parada de Postas. Os deseo pues mejores éxitos y seguro que en breve nos volveremos a ver aquí en las ondas. Muchas gracias. Muchísimas Muy bien, gracias. pues muchas gracias, Sergio Calle, una voz más que autorizada para hablar de estos temas, hoy en Parada de Posta. Espero que os haya gustado. Y bueno, pues terminamos con la parte que siempre os gusta de nuestras reflexiones finales. Parada de Postas, con Manu Flores y Javier Sandalio. Hace unos días estaba revisando los estados de WhatsApp de mis contactos. Es algo que suelo hacer diariamente una vez, en esos ratitos que tengo libre, que son pocos, pero me gusta estar al tanto de la vida social que tienen mis contactos, por aquello de ver el disfrute de las personas, ya que es importante la cantidad de cosas negativas que vemos a diario, tanto en noticias en redes sociales como en televisión. Y es cierto que, bueno, pues la mayoría de personas solemos utilizar los estados de WhatsApp para decir dónde estamos, mandar alguna foto de las vacaciones, sobre todo ahora en época estival. Y bueno, pues en el estado de una amiga vi una fotografía de una playa. Una fotografía que por el color, el tono y demás ya sabía que era una foto antigua. Era una foto a color. Y rápidamente le dije que me la enviara. La foto, no recuerdo si era de una página de Facebook o de Instagram, que se llama Filosofía y Ser. Y la foto titulaba La filosofía de vida. Y decía lo siguiente: playa en 1970. No hay obesidad, tatuajes ni implantes de plástico. No hay camas playeras porque tumbarse en la arena desestresa. No hay sombrillas porque el sol en buena medida fortalece la salud. Ni hay gafas de sol ni cremas tóxicas. No hay celulares, sino gente real hablando en una red social original y sobre todo, no hay líneas blancas en el cielo. No hay nada, pero hay de todo. Hay que volver a lo que funciona y lo que funciona no es nada de lo que estamos haciendo hoy. La verdad que la fotografía me impactó. La sigo conservando porque creo que bueno, pues me trasladaba a mi época de la década de los 90, si me apuran principios del 2000. Y bueno, pues creo que es una foto que dice mucho. Con solo una imagen se ven, no sé si son 20, 30 personas entre chicos y chicas. Y bueno, pues una playa cualquiera de nuestra querida España, de personas cualquiera, pero que hacen algo diferente que hace muchos años que no vemos. Y es que nos vamos a la playa porque esta foto está ubicada ahí. Pero a diario, en los parques, en los restaurantes, en las cafeterías por la mañana mientras se desayuna. Ya sé que es algo que habrán escuchado un montón de veces, que incluso se han percatado, lo han hablado con las personas que le acompañaban en ese momento. Pero ¿no creen que estamos involucionando? Se va a cualquier bar a desayunar por la mañana, 10 de la mañana. Yo lo hago muchas veces con mis compañeros y compañeras de la oficina. Y ves una mesa de 4 o 5 personas
Y las 4 o 5 personas tienen el teléfono encima de la mesa y es rara la persona que no tiene el teléfono en la mano y está interactuando con él en ese momento. Mucho más grave es cuando ves a 2 personas solas. No sabemos si serán pareja, simplemente compañeros de trabajo, que salgan a desayunar juntos, pero hay silencios en la mesa porque cada uno está con su teléfono. Sabemos que, bueno, pues nos estamos adaptando y estamos, más que adaptando, ya estamos en la vorágine, ¿no?, de la era tecnológica, la era digital, las redes sociales. El tener que poner cada día lo que hacemos, lo que no hacemos, tener que ser el primero en compartir una noticia, en subir un estado, una foto. Yo el primero, ¿eh? No quiero hacer aquí apología de algo que yo no practico. Al contrario, estoy también metido en esta vorágine, pero cuando lo analizas y lo piensas bien, ¿dónde está esa calidad de la conversación con la otra persona? ¿Dónde está el poder mirarla a los ojos o mirarlo a los ojos? El disfrutar de esos 15 minutos de desayuno para hablar de cualquier cosa que no tenga nada que ver con el trabajo o para hablar de algún problema que haya habido en la oficina, no importa. Pero ¿por qué estamos perdiendo esto? Yo creo que ahí ya no deberíamos de echar la culpa a la era tecnológica. Deberíamos de, a nosotros mismos, imponernos esa norma de voy a desconectar del aparato. Voy a irme sin el teléfono encima. Voy a no sacarlo hasta que al menos pida la cuenta y esté en dirección a la oficina. Y si quieres, pues en esos 2-3 minutos mientras vas camino de nuevo a reincorporarte al trabajo, pues saca el móvil y mira si tienes alguna notificación. Vivimos pendientes a la notificación, vivimos pendientes al mensaje. Y es que parece que realmente quien nos custodia, quien manda en nosotros, quien nos rige cómo debemos de ir día a día, es nuestro teléfono, es internet, son las redes sociales. ¿Por qué no cambiamos? No sé, hagamos el ejercicio. Hagamos el ejercicio de desintoxicación, porque realmente tenemos una adicción, para intentar no de irnos al 1970. Lógicamente la tecnología, yo soy de los que considera que ha ayudado en todo, sobre todo en menos preocupaciones en algunos casos, que por ejemplo te ibas a la playa, ¿no?, y tus padres no sabían de ti hasta que volvías. No había un teléfono en el que poder escribirte ni llamarte para saber en qué playa estabas cuando volvías. Pero no sé si coincidís conmigo que nuestros padres en esa época parecía que tenían menos miedo a que llegáramos tarde a casa que hoy, que nos tienen a golpe de mensaje. Porque si tardamos en contestarle el mensaje 2 minutos, se preocupan. Porque si no le cogemos la llamada, porque a lo mejor estamos dentro del agua, se preocupan. No, ¿os dais cuenta que al final no es cuestión de la era digital? Es cuestión de cómo cambia el ser humano en función de las herramientas que tiene para poder manejar la vida. En fin, esto simplemente era porque quería trasladarlo y ya os digo, os invito a que todos hagamos esa reflexión al menos 1 hora al día. Empecemos por 1 hora al día de dejar el móvil en un sitio, dedicarle tiempo a la familia sin tener el teléfono delante, y que los fines de semana, en vez de estar tan preocupados a lo mejor de subir a Instagram dónde estamos y lo que dejamos de hacer durante las 24 horas, que cojamos el móvil un ratito, subamos las 4 o 5 fotos y luego nos dediquemos a disfrutar de las maravillosas cosas que tiene el no estar con el teléfono inyectado en vena. Como dijo el Premio Nobel de la Paz Christian Lows-Lenk, la tecnología es un sirviente útil, pero un jefe peligroso. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.